Damos gracias al Señor por este tiempo. Saludos a todos y cada uno en donde se encuentran. Siempre es un privilegio el poder volver a compartir esta palabra maravillosa que nuestro Padre Eterno nos da y nos regala. Siempre debemos estar continuamente comunicando a nuestro corazón, a nuestra alma, recordándonos a nosotros mismos, a los demás, la obra preciosa que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Y realmente, como este tema tiene que ver con un índole espiritual y toda esta realidad de la obra de Jesucristo a nuestro favor debe ser comunicada a nuestra alma, nuestro espíritu, el nuevo hombre que ha renacido en nuestro corazón por la obra de Jesucristo, es alguien en el que se encuentra todo el poder, la gracia, las virtudes y la plenitud de todo lo que Cristo es. En nuestro espíritu realmente vive toda la plenitud de la deidad, lo cual es maravilloso para nosotros. Es decir, en el nuevo hombre, en la nueva criatura, nosotros tenemos una raíz de vida, una raíz divina e inclinada hacia el temor a Dios. Y el temor a Dios es este temor reverente, someternos con gozo y con voluntad hacia todas las cosas que provienen de Dios o que son de Dios o que parten desde Dios. Y es maravilloso saber que en nuestro espíritu nosotros ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para, ¿verdad? Ya que somos seres espirituales, ahora después de nuestro nuevo nacimiento, esto es muy importante que lo entendamos. Inicialmente nosotros nacimos simple y sencillamente en dos dimensiones. En nuestra carne, lo cual la palabra muestra que es nuestro cuerpo y nuestra alma. Nosotros hemos vivido en cuerpo y alma. Antes nuestro espíritu, ¿verdad? Estaba muerto delante de Dios, básicamente porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán. La Escritura nos muestra que Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros, ¿verdad? En el capítulo 5 de Génesis podemos ver que después el hombre, es decir, Adán y Eva, dieron hijos conforme a su imagen y semejanza. Y nosotros ya no somos la imagen y semejanza de Dios, sino somos la imagen y semejanza de Adán, ¿verdad? Y todo lo que Adán es desde que efectivamente murió, cayó de la vida a la muerte. Eso es muy importante que lo entendamos. La caída de Adán no fue simplemente un pecado. La caída de Adán fue de la vida a la muerte, fue de la gloria a la destitución, fue de la gracia a la desgracia. Es decir, la caída de Adán trajo como consecuencia la desconexión de Dios, ¿verdad? De Cristo con el ser humano, la capacidad que el ser humano tenía para poderse conectar con Dios, para poder hablar con Dios, para poder extraer toda la provisión, la bendición, el poder y la gracia de Dios se habían efectivamente eliminado. ¿Por qué? Porque ese contacto, esa capacidad espiritual que tenía el hombre para poder comunicarse con él y extraer toda su bendición de Dios, pues efectivamente había muerto. Cuando el Señor dijo al hombre que el día que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría. Y una vez que Cristo viene a restaurar esta realidad para usted y para mí, ¿verdad? Nosotros, dice la Escritura, que somos renacidos, ¿no es cierto?, ya no de simiente corruptible, sino que somos renacidos, es decir, hemos vuelto a nacer otra vez, ahora de simiente incorruptible, de la simiente de Cristo. Y esa simiente es el nuevo espíritu que el Señor nos ha regalado a usted y a mí. Y ese espíritu, ¿verdad? Desde el momento en que usted puso su confianza en la obra de Cristo a su favor, es decir, cuando usted escuchó que el Señor Jesucristo había venido a entregar su vida por usted, había venido a darse a sí mismo por todos sus pecados, por todas sus transgresiones. El día en que usted entendió que efectivamente usted delante del Señor es un pecador y que no tenía ninguna posibilidad ni capacidad por usted mismo de poder agradar a Dios, sino que la obra
de Dios, la gracia de Dios a su favor, que es Cristo muriendo y entregándose por usted, era la única salida, y usted recibió esta salida, aceptó esta salida de parte de nuestro Padre. En ese momento, pues usted nació por el Espíritu. Ahora, damos gracias a Dios porque nosotros estábamos predestinados para esto por nuestro Padre. Nosotros no nacimos, ¿verdad?, para muerte, nosotros nacimos para vida. Y ahora nosotros en nuestra propia vida tenemos el Espíritu de Dios. Y resulta que ese Espíritu que mora en nuestro espíritu, el cual es la nueva creación de Dios, ¿no es cierto?, nos devuelve al diseño original que Dios hizo, que fue que el hombre sea tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano que nace de Adán nace como alma y como cuerpo, pero todo aquel que es nacido de Dios nace como espíritu. Y ahora nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y es muy importante que entendamos que el diseño de Dios para usted y para mí, el diseño original de Dios, fue que nosotros seamos seres espirituales, que tengamos un alma y que habitemos en un cuerpo. Ahí es donde está esta trilogía, ¿verdad?, inseparable: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Son tres órganos del ser humano creado originalmente como Dios determinó, pero tres órganos que son inseparables y que cada uno de ellos tiene una función básica para que el ser humano pueda funcionar conforme el diseño de Dios. La única manera como el hombre va a funcionar de acuerdo con el diseño de Dios es primero que tenga estos tres órganos fundamentales de vida. Primero el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Y en esta trilogía de funciones, en esta trilogía de órganos, Dios determinó que el espíritu sea el que gobierne sobre el alma, y a su vez el alma sea la que gobierne sobre el cuerpo. Así es como funciona, ¿verdad?, el orden y el diseño de Dios establecido para el ser humano. Que el espíritu sea el que gobierne el alma y que el alma sea la que gobierne efectivamente el cuerpo, es decir, las cosas externas. De allí que finalmente el espíritu sería el que esté en control de todas las cosas, tomando en cuenta que él es el que se está expresando y manifestando a través del alma y también a través del cuerpo. Ahora, esto es básico que nosotros lo vayamos comprendiendo, asimilando y entendiendo, porque en esta realidad está la respuesta que Dios tiene para efectivamente permitir que nosotros podamos traer o extraer lo eterno hacia lo que estamos viviendo el día de hoy, lo temporal. La única manera como nosotros vamos a poder echar mano de la vida eterna, la única manera como vamos a poder traer el poder, la provisión, la sanidad, la libertad que Dios nos ofrece, es a través de que efectivamente nuestra alma sea gobernada por el Espíritu, para que el Espíritu efectivamente pueda entregar, pueda impartir todo el potencial que se encuentra en nuestro corazón. Nuestra alma no fue diseñada para gobernarse por sí sola. El momento en que el ser humano pierde el espíritu, pierde el gobierno del espíritu, por tanto, pierde la vida, que era el principio de vida en el ser humano, en ese momento el alma toma control de la situación. La mente, las emociones y la voluntad del ser humano toman control de la situación. Y desde ese momento el alma tiene que buscarse la vida, tiene que ver cómo se las arregla por sí sola. Desde ese momento el alma tiene que ver cómo resuelve, ¿verdad?, su vida, cómo resuelve su presente y cómo resuelve su futuro. Y también el alma intenta
desde aquel momento ver cómo resuelve su pasado, desde la perspectiva de entenderse, ¿verdad?, en ciertas situaciones o circunstancias, o entenderse en cierto arranque que nos ha traído, por supuesto, a que el ser humano tenga infinidad de teorías respecto de dónde proviene, respecto de quién es, respecto de qué hace aquí, respecto de a dónde va. El alma sin el espíritu se extravía, y el alma sin el espíritu solamente tiene la capacidad de poder tratar de arreglarse la vida por sí misma, lo cual por supuesto es imposible, porque el alma del hombre no fue diseñada para gobernarse. El alma del hombre fue diseñada para ser un espejo de Cristo, para ser un espejo del Espíritu, ¿verdad? Y solamente cuando el alma se convierte en un espejo del Espíritu, ¿verdad?, es cuando el alma entiende el propósito, comprende la razón por la cual fue creada y comienza a vivir las experiencias del Espíritu. Es decir, todo lo que el Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, abundancia, poder. Todo lo que el Espíritu es, el alma comienza a experimentar cuando esta es gobernada por su marido, por el espíritu. Esta es una analogía inclusive de lo que nosotros podríamos encontrar en el matrimonio, ¿verdad? Cuando pues tenemos un hombre que va a ser la cabeza del hogar, un hombre de bien, un hombre inteligente, un hombre responsable, un hombre, digamos que trabajador, un hombre con la suficiente capacidad emocional, espiritual, económica para poder sostener a su esposa. La pregunta es, desde el momento en que la esposa se une a este hombre, a este esposo, ¿quién va a recibir todos los bienes, verdad, de las capacidades de este hombre? Sino la esposa. Y la esposa pues va a seguramente dotar de hijos al esposo, y la familia se va a beneficiar efectivamente de esta cabeza que es el marido, que es el esposo. Fíjese que hasta nosotros en términos prácticos encontramos una realidad de lo que el Señor nos quiere mostrar, porque resulta que el espíritu es la cabeza del alma. El espíritu es el esposo del alma, y el alma, ¿verdad?, efectivamente se encuentra perdida, el alma se encuentra totalmente desconcertada e incapacitada para poder guiarse a sí misma, porque no conoce el camino, no tiene la provisión, y porque no fue diseñada, por sobre todo, para que efectivamente nosotros, los seres humanos, podamos vivir bajo esta figura. Entonces, el tema importante, hermanos, es que Dios ha determinado que en este nuevo funcionamiento del ser humano, es decir, espíritu, alma y cuerpo, cuando nosotros entendemos esta realidad, lo que nos resta ahora en este tiempo, a usted y a mí, ¿verdad?, es que nuestra alma efectivamente sea sanada, sea provista, sea libertada, sea amada, ¿verdad?, por el esposo, que es el espíritu que está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros, desde que nacimos en nuestra carne, hemos estado habituados a tomar decisiones por nosotros mismos. Hemos estado habituados a generarnos un futuro. Hemos estado habituados a planificar las cosas que de alguna manera nosotros queremos hacer. Nos hemos visto habituados a trabajar fuerte y duro para que de alguna manera pues nosotros podamos forjarnos para nuestra familia, para nuestro esposo, para nosotros mismos un futuro distinto y diferente. Es decir, nosotros estamos habituados a ser independientes de Dios, independientes de la voluntad de Dios. Nosotros simple y sencillamente hemos entendido, en el mejor de los casos desde nuestra alma, que lo mejor que nosotros podemos hacer delante de Dios es portarnos bien, ser buenas personas, no hacer mal a nadie, y eso
¿verdad? Abundará en el hecho de que Dios me dé respuestas de bendición en función de que yo tengo una vida sana, lo cual es totalmente, ¿verdad? Divorciado con lo que efectivamente la palabra de Dios o el propio evangelio, ¿verdad? Nos proponen a todos y cada uno de nosotros. La vida cristiana y la vida con Dios no es una vida de simple y sencillamente portarse bien o dejar de portarse mal. No es un tema de comportamiento. La vida cristiana tiene que ver, ¿verdad? Básicamente con un tema de gobierno. Es decir, el gobierno del Espíritu sobre mi alma. El gobierno del Espíritu sobre mi alma. Y la salvación de Dios, la salvación que Dios nos ofrece, ¿no es cierto?, es una salvación absoluta y completa. El momento en que nosotros, como dijimos hace un momento, aceptamos la obra de Cristo a nuestro favor, en ese momento nosotros recibimos una salvación completa de parte de Dios. Pero esta salvación, primero, ¿verdad?, en la cual nosotros absolutamente no participamos, nos es regalada por Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos y cada uno de nosotros. Es decir, nosotros somos renacidos, somos hechos nuevas personas, somos hechos nueva criatura, básicamente, ¿por qué? Porque Cristo cargó con nuestros pecados, Cristo efectivamente fue entregado por nuestras transgresiones, Cristo fue a la cruz del Calvario para que todos nosotros seamos juzgados en esa cruz, ¿verdad? Cristo fue sepultado por todos nosotros. Pero lo maravilloso es que una vez que Cristo pagó con su sangre el precio por su vida y por la mía, ahora el Señor Jesucristo por sí mismo, por su propia justicia, resucita. Y la resurrección de Jesucristo confirma el hecho de que la muerte de Jesucristo o la razón por la cual Cristo murió, que fue la paga por todos nuestros pecados, la resurrección de Jesucristo confirma que Dios estuvo absolutamente satisfecho con la obra de Cristo y por lo tanto todos nuestros pecados han sido perdonados. Todas nuestras transgresiones han sido perdonadas y a partir de ahora el Señor ya no toma en cuenta nuestros pecados ni nuestras transgresiones porque Cristo pagó absolutamente todos y cada uno de ellos en la cruz del Calvario. Y el propósito central de Dios a partir de la resurrección de Jesucristo es que nosotros sepamos que también hemos sido resucitados juntamente con Él. Es decir, ahora somos un ser espiritual. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que vivamos en ellas. Es decir, la resurrección de Jesucristo significa nuestro renacimiento. Cuando Cristo resucita, nosotros renacimos juntamente con Él. Ahora lo que Dios quiere es que ese nuevo hombre que ha renacido en nuestra propia vida tome el gobierno de nuestra alma. De aquí en adelante, el propósito del Señor es, digamos, la segunda operación de esta salvación. La primera operación de esta salvación tiene que ver básicamente con esta regeneración que el Señor ha hecho en todos y cada uno de nosotros, este renacimiento. Y la segunda parte de esta salvación, que es la misma salvación, pero es en la que nosotros sí participamos, es la sanidad, es la libertad, es la liberación de nuestra alma. Esto es algo importante que podamos entender. El Señor ha venido verdaderamente a rescatar nuestra alma. Nos dio el Espíritu para que efectivamente nuestra alma sea rescatada, es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de desear, nuestra manera de emocionarnos, nuestra manera de decidir, ¿verdad? El Señor ahora viene a operar, a poner en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la palabra de Dios. Ahora Él es el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Fíjate, Él es realmente el que impulsa, el que motiva, el que acciona nuestro querer y nuestro hacer. Cuando el alma se somete al Espíritu.
Y esto es lo que tú y yo tenemos que aprender. En esta parte de la salvación, ¿no es cierto? En esta parte en la que usted y yo sí intervenimos, es el trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, para que ya no vivamos por nosotros mismos, para que ya no decidamos por nosotros mismos, para que ya no sintamos por nosotros mismos, para que ya no pensemos por nosotros mismos, sino para que nos anclemos en el Espíritu para convertirnos en un espejo de Cristo, porque el alma fue diseñada para ser un espejo de Cristo, no para en sí misma ser su propio espejo o ser su propio destino. Ahora, eso cuesta, hermanos, porque nosotros como experiencia particular y propia, todavía estamos habituados a ser independientes de Dios. Todavía nosotros pensamos, decidimos, sentimos de acuerdo con nuestro propio entendimiento y de acuerdo con esta experiencia que hemos traído desde el inicio, que es vivir independientemente de Dios y tomar a Dios simple y sencillamente como un elemento externo a nosotros, ¿verdad? Como alguien que nos puede acompañar, pero que sin embargo nosotros somos los que tenemos que seguir decidiendo, deseando y pensando por nosotros mismos. Cuando el alma, de acuerdo con el diseño original de Dios, fue diseñada para expresar y manifestar todo lo que Cristo es. En Primera de Pedro, versículo 9, el apóstol Pablo nos da una palabra muy interesante, hablando de la salvación en general, ¿verdad? Hablando de la fe. Y él dice que el fin de nuestra fe, el fin de vuestra fe, es la salvación de vuestras almas. Escucha bien. El fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. Y aquí lo que el Espíritu Santo, a través del apóstol, nos está poniendo efectivamente en primer plano, es que el propósito central de Dios para ti y para mí es, ¿no es cierto?, la salvación de nuestras almas. Y nosotros ya hemos hablado sobre la palabra salvación, que tiene que ver con la sotería, ¿verdad? La palabra salvación en griego significa sotería, ¿no es cierto? Y es un sustantivo de rescate o de seguridad, de salud, de salvación, de liberación, de provisión. Para esto se utiliza la palabra sotería. Entonces aquí lo que el Señor quiere desde ahora en adelante, en si en algo Él está interesado, porque Él conoce que el principal problema que tú y yo tenemos ahora, aún siendo cristianos y aún teniendo el Espíritu, es que nuestra alma sigue divagando, nuestra alma sigue operando independientemente de Dios. Y todos los problemas, las dificultades y la falta de experimentar lo que ahora tenemos, el Espíritu, es lamentablemente la oposición de nuestra alma a ser gobernada por el Espíritu Santo. De tal manera de que desde ahora el Señor tiene un interés maravilloso para ti y para mí. Es la salvación de nuestras almas. Así que en esta salvación de nuestras almas sí que participamos nosotros. La salvación de Dios es integral. La salvación de Dios es una sola salvación, pero efectivamente tiene diferentes etapas en nuestra propia experiencia. Como dijimos, la salvación de Dios es integral desde el momento en que nosotros creímos y pusimos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. En ese momento nosotros fuimos renacidos y tenemos el Espíritu viviendo en nosotros completo, perfecto, ¿verdad? Hecho a la imagen y semejanza de su amado Hijo Jesucristo, el cual ya mora en nosotros, el cual hoy nos da la nueva identidad. Y es por eso que nuestra nueva identidad, hermanos, es que nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que tenemos un alma. Somos seres espirituales que tenemos un alma. Nosotros somos seres espirituales, no somos seres anímicos. La Escritura, cuando
nos muestra en la primer creación Adán, dice que Adán fue un ser viviente. Otra traducción es fue un alma viviente. El primer Adán fue un alma viviente. El énfasis del primer Adán estaba en el alma. Era un alma viviente. Pero el énfasis del postrer Adán es que es un espíritu vivificante. Ahora resulta que tú y yo, en esta nueva creación que el Señor nos ha regalado, en esta nueva oportunidad que hemos tenido para volver a renacer, tenemos un espíritu. Ahora tú y yo somos un espíritu. Ese espíritu es eterno. Ese espíritu ha sido nacido de Dios. Ese espíritu contiene todo el ADN, todos los cromosomas espirituales del cielo. Ese espíritu es idéntico a Jesucristo. Es otra gota de agua cuando la comparas con otra gota de agua. Somos iguales a Jesucristo. Así que para Dios ya no hay discusión. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres nueva criatura, yo soy una nueva criatura. Porque para Dios, dice la Escritura, no sirve ni la circuncisión ni la incircuncisión, y no le importa ni la circuncisión ni la incircuncisión. Es decir, a Dios no le importa si eres religioso o no eres religioso. A Dios lo que le importa es que efectivamente tú seas un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva creación. Entonces, desde ahora en adelante, ya que el Señor nos dio el Espíritu, obviamente nosotros estamos en el proceso de esta salvación. Dios se enfoca en la liberación de nuestra alma. Si algo Dios tiene interés en este tiempo, es que nuestra alma reciba los beneficios del Espíritu. Es decir, el esposo, que es nuestro espíritu, ama a nuestra alma, que es la esposa. Pero el espíritu que conoce el por qué vino a este mundo, sabe que el alma no está disfrutando de todos sus beneficios porque todavía es independiente de él. Los seres humanos todavía somos independientes. Y cuando hablo de los seres humanos, hablo de los seres humanos que hemos nacido de nuevo. Porque las personas que no han nacido de nuevo no pueden ver esto que tú y yo estamos mirando. Ellos primero necesitan conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Primero necesitan tener el Espíritu. Nosotros hoy tenemos el Espíritu para que el Espíritu mismo dé testimonio a nuestro espíritu. Porque estas palabras que estamos hablando aquí ahora, hermanos, el mismo Espíritu de Dios tiene que dar testimonio a nuestro espíritu, de que primero somos hijos de Dios. Eso nos dice la Escritura. Y después el Espíritu comunica a nuestro espíritu todos los beneficios que nosotros ahora tenemos depositados en nuestro propio espíritu para que el ser integral, que es el alma y el cuerpo, se beneficien de toda la bendición que Dios efectivamente nos ha traído por medio de Jesucristo. No podemos separar, y esto es muy importante, el espíritu del alma y del cuerpo, son un solo ser. Antes éramos solamente alma y cuerpo, ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Antes nosotros dependíamos de nuestra alma, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría, de nuestra sensatez o de nuestra insensatez. Antes dependíamos de nuestra planificación, de nuestros planes, de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Ahora en el Espíritu dependemos de Cristo, de su provisión, de su amor, de su obra, de su poder, de su gracia, de su plan para ti y para mí. Eso es lo que tenemos que aprender. ¿Ok? Y eso sabe nuestro Padre que es necesario que aprendamos para que nuestra alma se comience a beneficiar. La Escritura llama este beneficio del alma ahora para ti y para mí, lo llama la salvación de vuestras almas. La salvación de vuestras almas. Es decir, Dios está interesado en la salvación de nuestra alma. Dios está interesado en la provisión de nuestra alma. Dios está interesado en darte las respuestas que ahora no tienes. Dios está interesado en que tú obtengas desde el Espíritu toda la provisión necesaria para que puedas vivir quieta y reposadamente, como hemos visto en semanas anteriores. Porque la provisión para todas tus necesidades está en tu corazón. La provisión para los malos momentos, para las dificultades y para las luchas está en tu corazón. Fíjate que el Señor Jesucristo oraba al Padre y decía: Padre, a los que me han recibido, a los que van a ser, a los que son tus hijos,
te pido que no los quites del mundo. Ellos no son del mundo, pero yo te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti, para mí? Guardarnos del mal. Pero el guardarnos del mal no tiene que ver con necesariamente el que mañana no tengamos un accidente. El guardarnos del mal no tiene que ver con necesariamente mañana no nos salga un negocio. El guardarnos del mal tiene que ver con que efectivamente nosotros seamos guardados del engaño de Satanás, que normalmente opera en nuestra alma cuando estamos independientes de Dios. Satanás nos ha estado engañando durante todo este tiempo para que efectivamente nosotros vivamos independientes de Dios. Hablo como cristianos, porque los que no tienen el Espíritu, pues bueno, viven en engaño, es su sustancia. Pero los que ya tenemos el Espíritu de Dios morando en nuestro espíritu, Satanás va a hacer todo lo que pueda por desviarnos de la obediencia a Cristo, por desviarnos, ¿verdad? De mirar a Cristo, por desviarnos de anclarnos en el Espíritu. Porque Él sabe que si nosotros efectivamente somos desviados a la sincera obediencia de Cristo, entonces efectivamente nosotros vamos a seguir viviendo, a pesar de tener el Espíritu, como personas comunes y corrientes, muriéndonos de sed frente, ¿verdad?, a un gran pozo o a un gran lago. El apóstol aquí nos muestra algo maravilloso en este versículo, hermanos. Hablando de Cristo, él habla acá, yendo un poquito detrás, mira lo que dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Aquí es cuando Él nos dio el Espíritu. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¡Qué maravilloso! Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer. Fíjate, el Señor nos hizo renacer a ti y a mí, y es algo que no dependió de ti ni de mí. Esto es un hecho cierto en tu vida y en mi vida si nosotros efectivamente le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Nosotros ya hemos sido renacidos de lo alto, es decir, tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Y nos dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, es decir, para que Cristo, que es alguien vivo que mora en nosotros, no sea simplemente una esperanza muerta, sino que Cristo sea una esperanza viva en nosotros, es decir, una esperanza que podamos ir comprobando en nuestra experiencia. Cristo es alguien que puede ser comprobado en nuestra experiencia. Y lo que Dios quiere es que nosotros comprobemos a Cristo en nuestra alma. Lo que Dios quiere ahora es que las virtudes de Cristo y todo el potencial de Cristo que está ahora morando en nuestro espíritu se comiencen a manifestar y a expresar a través de nuestros canales humanos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y aún nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva y también nos hizo renacer para una herencia incorruptible, ¿verdad? Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Es decir, el Señor nos hizo renacer para que ahora nosotros podamos echar mano de esta herencia que se encuentra en nuestro espíritu, reservada en los cielos. Los cielos desde la perspectiva de nuestro Padre no es solamente mirar a lo alto y algo inalcanzable. Los cielos han sido instalados en nuestro corazón el momento en que el Espíritu Santo de Dios vino e hizo hogar en nosotros. Es decir, si tú estás en cualquier país y vas a la embajada, nosotros estamos en el Ecuador. Si yo voy a la embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, la pregunta es, ¿la embajada de los Estados Unidos representa al gobierno de los Estados Unidos? Y por tanto yo encontraré en la embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto?, como un territorio de Estados Unidos, que las leyes, que la soberanía, que los beneficios, ¿no es cierto?,
de esa embajada, a pesar de que está dentro de nuestro propio país, yo podré encontrar que para buscar estos beneficios de ese país deberé ir a esa embajada. Es decir, la embajada en Ecuador, a pesar de que no está en su propio país, representa los intereses, en este caso, estadounidenses. Para nosotros exactamente viene a ser lo mismo. El Señor ha puesto una embajada en nuestro espíritu. El Espíritu de Dios se ha formado una casa dándonos un espíritu nuevo a nosotros, en donde Él ha venido a vivir. Y ahora nosotros podemos acudir a los cielos. La embajada de los cielos está en nuestro espíritu. Nosotros podemos ahora efectivamente acudir en los cielos porque allí es donde está reservada para nosotros esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es decir, la herencia no está en nuestra alma, la herencia está en el espíritu, y si nosotros efectivamente nos anclamos al espíritu, ya decía un versículo que el espíritu es una fuerte y segura ancla del alma. Es decir, si nuestra alma se ancla en el espíritu, nos estamos anclando efectivamente en los cielos, de donde podemos nosotros recibir beneficios de esta esperanza viva y de donde también nosotros podemos comenzar a entender, comprender y traer desde lo eterno hasta lo temporal una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada para ti y para mí, ahora desde el Espíritu. No tenemos nosotros que esperar morirnos o irnos de este mundo para poder recibir los beneficios del Señor. Y por esto es que el Señor nos dice en el versículo 5 que nosotros ahora somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Fíjate, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, la fe que Dios nos ha dado, que es la fe de Cristo, que es la fe de este nuevo hombre que ha nacido en nosotros, tiene como objetivo el convertirse en un instrumento del poder de Dios. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, la fe en lo que estamos nosotros ahora hablando, la fe en lo que estamos escuchando, la fe en Cristo. Cuando la Escritura habla de la fe, nunca separa la fe de Cristo. Cuando nosotros escuchemos de la fe, la Escritura habla de la fe en Cristo. La fe que recibimos desde Cristo y la fe que ponemos en la persona de Jesucristo, porque en Él es que nosotros obtenemos, ¿verdad?, toda esta herencia, obtenemos toda esta esperanza viva, y por Cristo nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. Y aquí dice otra vez, ¿para qué? Para alcanzar la salvación. Escucha bien, para alcanzar la salvación. Dios quiere que tú y yo alcancemos la provisión. Es decir, Dios quiere que nuestras almas, aquí está hablando de que nosotros, nuestras almas, está hablando a nuestras almas tienen que por la fe alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y el tiempo postrero es hoy. No te olvides que esto fue escrito hace 2000 años. Y el tiempo postrero es cuando Cristo ya vino. De hecho, la Escritura nos dice que antes Dios hablaba, ¿verdad?, a los hombres por medio de los profetas. Dios ha hablado a los hombres por medio de las cosas creadas. Dios ha hablado, ¿verdad?, a los profetas. Dios ha hablado a los hombres por medio de los profetas. Pero la Escritura en el libro de Hebreos nos dice que hoy en los últimos tiempos, hoy son los últimos tiempos. Dice que hoy en los últimos tiempos Dios nos habla por medio del Hijo. Entonces, aquí la Escritura nos está hablando que esta salvación estaba preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, ahora, la salvación estaba preparada para ti, para mí, para que ahora, por gracia, nosotros podamos recibir la manifestación en nuestra propia alma de esta salvación.
Ahora, esta salvación tiene que ver con la libertad, la liberación, con la provisión maravillosa que efectivamente Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús a todos nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué hace que tú y yo no podamos conseguir esta salvación? ¿Qué hace que tú y yo no podamos experimentar esta realidad? ¿Qué hace que tú y yo no podamos recibir esta paz, esta seguridad? Lo que hace esto es la independencia de nuestra alma respecto del Espíritu. Porque nuestra alma, ¿verdad?, sigue poniendo su mirada en las cosas externas, en las cosas que le llaman la atención, en las cosas temporales, en las cosas que cree le van a dar paz y seguridad, que normalmente son temas externos, exteriores, que generalmente arrancan desde fuera hacia adentro. La propuesta del mundo es que nosotros tengamos paz desde fuera hacia adentro. La propuesta de la economía es que nosotros tengamos paz desde fuera hacia adentro. La propuesta de la religión es que nosotros tengamos paz desde afuera hacia adentro. La propuesta de la política es que nosotros tengamos paz desde fuera hacia adentro. Pero la propuesta de Dios es que nosotros tengamos paz desde dentro hacia afuera. La propuesta de Dios es que Él primero tenía que darnos el Espíritu para que el alma reciba toda la provisión desde el Espíritu y efectivamente pueda obtener el fin de la fe, que es la salvación de su alma. Así que el Señor nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjate, ahora es justo el tiempo en que el Señor nos ha permitido a nosotros vivir para que podamos experimentar esta salvación que estaba preparada para ser manifestada ahora. O sea, el Señor nos ha dado a nosotros un privilegio tan grande que es mucho más alto que inclusive el privilegio que tuvieron los discípulos cuando tuvieron a Cristo en carne y en persona. Porque ellos le tuvieron a Cristo ojo a ojo. Ellos lo pudieron tocar, lo olieron, lo pudieron palpar. Pero ahora nosotros tenemos a Cristo morando y viviendo en nuestro espíritu y en nuestro corazón y todos sus beneficios a nuestro alcance, morando en nosotros y estando en nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Lo que pasa es que no hemos todavía sido capaces de recibir la revelación de esta realidad en nuestra propia vida. Y lo que está limitando esta manifestación de esta salvación para nosotros, básicamente, es la independencia de nuestra alma del espíritu. Y si algo el Señor quiere, es que nosotros alcancemos esta salvación. El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez vemos cuál es el propósito de la fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aun cuando perecedero se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Fíjate, la fe tiene como propósito la salvación de nuestras almas, y la salvación de nuestras almas tienen que ver con la manifestación de Jesucristo en nosotros. Es decir, son sinónimos. Cuando la Escritura habla de la salvación de nuestras almas, ¿verdad?, está directamente hablando de la manifestación de Jesucristo a través del alma. Es decir, el alma es un espejo del espíritu. Cuando el alma refleja o proyecta a Cristo, ¿verdad?, es cuando efectivamente nosotros en vivo, en experiencia viva, vamos a poder comprobar en nosotros mismos todos los beneficios de Cristo a nuestro favor. Y aquí la Escritura nos habla de que la salvación y Cristo tienen que ver
exactamente con la misma idea. ¿A quién amáis sin haberle visto? Nosotros no hemos visto a Cristo, pero lo amamos. ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis? Fíjate, este amarlo sin haberlo visto, este creer en él aun cuando no lo veamos, es algo que nos viene ya del Espíritu. Es algo que nos viene ya legado por el Espíritu que está en nosotros. Esta es la fe. Yo creo en él, aunque no lo he visto y lo amo. Aun cuando no lo veo, yo me alegro en él con gozo inefable y glorioso. Es decir, nos vienen ya desde el Espíritu, efectivamente, estos beneficios espirituales en donde nuestra alma, sin haber visto, cree. Y nuestra alma, hermano, realmente no le gusta creer en nada si es que efectivamente no lo ve, no lo toca. Nuestra alma per se es incrédula. Pero sin embargo, aquí ya vemos los beneficios, es decir, la fe, el creer en Dios sin haberle visto, el amarle sin haberle visto, el creer aun cuando no lo hayamos visto, el gozarnos en él, el alegrarnos en él, ya nos viene a consecuencia de esta obra preciosa de salvación que el Señor efectivamente ha puesto en nuestro corazón. Y ahí dice el versículo 9 con el cual arrancamos, obteniendo el fin de vuestra fe. Es decir, la fe en nosotros tiene un fin y es la salvación de nuestras almas. El interés de Dios ahora por ti y por mí es ciertamente que nuestra alma comience a funcionar conforme al diseño de Dios. Y el diseño de Dios tiene que ver con el hecho que nuestra alma no va a encontrar salvación, no va a encontrar sotería, no va a encontrar provisión, no va a encontrar liberación ni sanidad si es que no recibe los beneficios que ya están colocados, residentes en el espíritu del ser humano. Y allí es que es tan importante, hermanos, que la respuesta de Dios a todas nuestras incógnitas, la respuesta de Dios a todos nuestros temores, a todos nuestros miedos, a todas nuestras incapacidades, a todas nuestras necesidades. No olvidemos que la necesidad y la carencia no provienen de Dios. La necesidad y la carencia provienen de un alma que no tiene la capacidad de poder recibir la abundancia de Dios y que desde ahora en adelante busca de una manera a veces hasta desmedida el intentar no tener carencia de nada. Pero sin embargo nosotros nos damos cuenta que la carencia en el ambiente humano, ¿no? La carencia, en lugar de ser un mal, en cierto sentido la carencia hasta se convierte en un bien, desde la perspectiva de que los bienes más preciosos para nosotros son los más escasos. Es decir, la escasez, desde la perspectiva de Dios, es una maldición. Pero la escasez desde la perspectiva del hombre es valorar. Es decir, cuando las cosas son escasas, es cuando yo más valoro. Lo más escaso es lo que más precio tiene. Cuando nosotros efectivamente nos debemos dar cuenta que en el espíritu no abunda la escasez, abunda la abundancia. En el espíritu la abundancia en todas las cosas, ¿verdad?, le asisten al Señor. Ahora, esa abundancia en todas las cosas y en todas las áreas, el Señor quiere que sea nuestra experiencia. La salvación de nuestra alma tiene que ver con cuánto de lo que Cristo es está instalando en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra voluntad. ¿Cuánto de Cristo verdaderamente se está reflejando en el alma? ¿Cuánto de Cristo se está expresando en el alma? ¿Cuánto
de lo que Cristo piensa es lo que tú piensas? ¿Cuánto de lo que Cristo siente y desea es lo que tú sientes y deseas? ¿Cuánto de lo que Cristo decide es lo que tú decides? En esa medida es que nosotros vamos efectivamente a entender la salvación. La salvación la entendemos desde la perspectiva de cuánto de Cristo se está expresando y manifestando en nuestra alma. Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos y cada uno de nosotros, sincera. Y si la respuesta no es muy halagadora, porque o estamos expresando muy poquito, o casi nada, o nada, porque nos seguimos nosotros expresando a nosotros mismos, pues entonces aquí es donde el versículo 9 nos muestra lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana, que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Dios está interesado en que la provisión que te pertenece en el Espíritu sea tuya. Él no te hizo renacer para que sigas tú mendigando. Él no te hizo renacer para que sigas viviendo en tristeza, en amargura, en dolor, en incertidumbre, para que sigas viviendo, ¿verdad?, en escasez. Dios no nos creó para eso. Dios no nos trajo a este mundo para esto. Dios nos trajo para que la fe tenga como propósito el alcanzar la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas va de la mano con cuánto de Cristo se está manifestando en nuestro corazón. El alma no fue diseñada para expresarse a sí misma. El alma fue diseñada para expresar a Cristo. Y cuando el Señor nos ha dado de su espíritu en este tiempo, nos lo ha dado para que ahora el alma aprenda a someterse a su Señor. Ahora, esta operación de expresar o manifestar o reflejar a Cristo en nuestra alma, hermanos, es una práctica diaria y permanente en nuestra vida. La semana pasada estábamos hablando sobre el ejercicio de la piedad para todo aprovecha. Y una parte de este ejercicio de la piedad tiene que ver todos los días con nosotros someter nuestra alma al Espíritu. Tiene que ver con todos los días someter nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad al gobierno del Espíritu de Dios, al gobierno del Espíritu, que cuesta, porque nuestra alma es independiente. Ahora mismo muchos de nosotros podemos estar oyendo esto como una realidad. La pregunta es, ¿nosotros estamos realmente comprendiendo que esta escasez que estamos viviendo, esta limitación que estamos viviendo ahora en nuestra propia alma, se debe al hecho de que no estamos trayendo lo eterno a lo temporal? Que no estamos extrayendo desde el Espíritu todos los beneficios de la vida nueva que tenemos ahora a esta vida limitada que tenemos. Entonces es una responsabilidad que debemos pedir al Señor que nos dé luz. Porque finalmente, si yo sé que mi problema para traer lo eterno, lo celestial, a lo que es temporal, a lo que es finito, es mi alma, entonces realmente nosotros batallamos contra los deseos, como dice el apóstol Santiago, que los malos deseos batallan en nuestra alma. ¿Para qué? Los malos deseos batallan en nuestra alma para que no nos sometamos nosotros a la obediencia a Cristo. Así que esta suerte de someter nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad a Cristo es diaria.
Esta es una experiencia continua hasta que nos vayamos de este mundo. Y finalmente, ¿verdad? El momento en que nuestro Señor pueda ser manifestado en nosotros, vamos a poder comprobar todos los beneficios de esta maravillosa obra de Cristo a nuestro favor. Este fin, que es que nuestra fe alcance la salvación de nuestras almas, dice el versículo 10 que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos ya, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo que había en ellos, estaban indagando sobre esta realidad que tú y yo hoy estamos hablando. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempos indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, escucha bien esta palabra, sino para nosotros, para ti y para mí, que ahora tenemos el privilegio de hablar de esto, sino para nosotros ellos estaban administrando las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esto que estamos hablando es tan vasto, obviamente imposible el que nosotros con palabras humanas podamos comprender o entender esta realidad. Pero en el espíritu de nuestro Padre está este celo porque su pueblo al cual Él redimió efectivamente alcance la sotería, alcance la bendición que es Cristo Jesús en todos y cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir esta salvación que estaba preparada para mostrarse en este tiempo para nosotros, para que Cristo se exprese en nuestra propia vida. Esta salvación es Cristo en vosotros, la esperanza de vida. Esta salvación es Cristo expresándose y manifestándose a través de todos y cada uno de nosotros. Pidamos que el Señor nos dé luz y entendimiento, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos efectivamente recibir todos estos beneficios. Estamos a un paso, estamos a micras de distancia de nuestro Señor en nuestro espíritu. No hay excusa, porque no estamos hablando de un Dios inaccesible, estamos hablando de un Dios que vino a instalarse en nuestro corazón para que ahora nuestra alma se ancle en el espíritu y efectivamente pueda estar segura allí, recibiendo todos los beneficios de Él. Así que es nuestra responsabilidad. Aquí no es cómo están las cosas externas. La realidad, hermanos, es que el Señor es capaz de cambiar nuestros pensamientos. Y de hecho la Escritura lo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate cómo el alma ahí puede recibir beneficios en cuanto al pensamiento. El alma o los pensamientos en donde efectivamente se encuentran en el alma, la mente que está en el alma es capaz de poder recibir los pensamientos de Cristo y estos pensamientos dice que transforman al ser humano. Así que realmente las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos, las cosas que se hacen reales en términos exteriores, tienen un semillero y un vivero en nuestro espíritu primero. Cuando nosotros con nuestra mente y nuestra alma vamos a tomar de ese vivero y hacemos nuestras las palabras de Cristo, las promesas de Cristo, la obra de Cristo, eso comienza a calar en nuestra mente y esta manera de pensar y de entender cambia nuestra manera de vivir y aún cambia las circunstancias y las situaciones que nosotros podemos estar viviendo en nuestro día a día. Así que esta salvación permanente y continua que el Señor quiere que nosotros vayamos recibiendo tiene que ver con la madurez de la vida de Cristo morando en nosotros. No desperdiciemos la posibilidad
de que el Señor haber hecho una obra tan grande a nuestro favor en nuestro espíritu y estar esperando simple y sencillamente que nosotros echemos mano de la vida eterna, no lo dejemos de hacer, porque ahí está la respuesta de Dios para nuestra vida. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.